este lugar. Muchas veces pasamos, pero no podemos parar y visitarlo. Realmente es grato estar acá y poder saber más acerca de este sitio. Gracias. Okay, muchas gracias a usted. Buenos días, mi nombre es Ruth Delgado, yo soy licenciada en turismo, soy parte de la cofradía intelectual Capaz Yaychay que lidera Leylis. Es la primera vez que estoy aquí en Machucolca y como dice Catita, he pasado 1000 veces cerca, inclusive he ido al mirador, pero no he tenido la oportunidad de visitar este lugar. Y seguro que será súper satisfactorio para todos aprender un poco la función y qué es lo que tuvo, qué función tuvo este lugar. Gracias. Muchas gracias. Pues, tuve la satisfacción de trabajar también en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Conozco muy bien lo que es Machu Picchu, por eso les digo, ¿no? A buena hora y disfrútenlo al máximo este recorrido que están haciendo. Para empezar, Machucolca se caracteriza por tener las famosas colcas. El término de ahí viene, Machu Colca, ¿no es cierto? Machu quiere decir viejo, antiguo, colca, un depósito, ¿no es cierto? Eso sería para poder entender. Entonces, habrán visto desde el mirador. Mayoría de ustedes mencionaron que años atrás o días atrás pasaron siempre por ahí, se pararon en el mirador, tomaron unas vistas y bueno, primera vez esta satisfacción de llegar acá. Pero siempre se habrán preguntado o habrán visto, o cuando han mirado del frente, ¿qué es lo que han visto por primera vez? ¿Qué han visto? ¿O cómo le llaman ustedes? Los andenes. Andenes uno, ¿qué más han visto? Terrazas, andenes, es el mismo, ¿no? ¿Qué más? Los recintos. Recintos, otro término de repente, con que ustedes conocen. Colcas. Colcas, ¿qué más? Galerías. Ya, allá, ya hemos dicho. Plataformas. Plataformas, ¿no es cierto? Entonces, también vemos callancas. No sé si ese término ustedes practican. Es un término netamente arqueológico, eso de callancas. ¿Qué son las callancas? Callancas son recintos rectangulares, como lo que vemos de acá. Es una callanca, pero también es una colca, ¿no es cierto? Pero una colca neta específico son en forma cuadrangular o en forma circular, pero también hay colcas de forma rectangular, ¿no es cierto? Entonces, estas callancas son rectangulares, ¿por qué? Porque tienen varios vanos de acceso o varias puertas de entrada, ¿no es cierto? Como lo vemos acá. ¿Cuántos tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 creo, ¿no es cierto? 13 vanos de acceso. ¿Para qué sirvieron estos? Al finalizar o regresando en la primera callanca, vamos a notar con más énfasis los sistemas de ductos de ventilación, que acá no se ve, muy probablemente esté soterrado, pero en el primer recinto sí vamos a encontrarlo, esos ductos de ventilación, ¿no es cierto? Entonces, nuestros antepasados, ¿por qué hicieron de esta manera estas callancas o colcas? ¿Para qué hicieron? Ustedes se preguntarán, entonces, colca, ¿para qué sirve? Son depósitos de productos, pero no solamente depósitos de productos, sino que estas colcas han servido de acuerdo al tiempo para almacenar diferentes cosas, como por ejemplo, lo número 1 sería para poder almacenar los productos que recogían de todo el valle sagrado de acá, de Yucay, Urubamba. Todos los productos eran trasladados acá para su almacenamiento. Posteriormente, en el apogeo de los incas, también los incas sabemos que salían pues, ¿no?, a conquistar otros territorios. Entonces ahí servía para poder almacenar toda la, como dicen, de los militares, todos sus armamentos, sus ropas, para poder almacenar también. ¿Qué nos indica eso? De que en tiempo de los incas, este sitio no estaba pues abandonado. Acá están todos los productos depositados y luego está abandonado. No es así, sino que había un grupo de personas que vivían y los que cuidaban. Y ¿dónde vivían ese grupo de personas? Acá al otro lado. No se divisa de acá exactamente los recintos, pero hay pequeña poblacioncita
en un pequeño pueblito, ahí vivían y desde ahí administraba todo este sitio, ¿no es cierto? Ahora, en promedio, con exactitud no les podría decir en promedio cuántas callancas más o menos existe acá en este sitio arqueológico. Un promedio de 28 callancas, 28 a 30 callancas o colcas. Cada uno de ellos con sus plataformas que anteriormente han mencionado, ¿no es cierto? Y hay algunas callancas que tenían de doble piso, o sea, de 2 pisos. No eran de uno solo, sino también tenían el segundo piso, ¿no es cierto? Entonces, un claro evidente es de acá. No sé si pueden apreciar una pequeña protuberancia que sale para este lado. Eso indica que tenía un segundo nivel. O las investigaciones que han realizado los diferentes arqueólogos, ellos han llegado a la conclusión de que sí tenía, pues, ¿no? Segundo nivel. Ahora, los ductos de ventilación, ¿por qué hicieron o por qué acá nuestros antepasados, los incas, hicieron estos colcas? Vieron por conveniente, pues, ¿no? Para poder aprovechar, número uno, el nivel de piso. Ahorita estamos sobre los 3.860, 65 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Ahora, lo otro es, los incas han visto aprovechar el viento frío que venía, pues, ¿no? Del valle y de la montaña del Chicón, la Verónica, Salcantay, ese viento friecito que sopla, y eso era, pues, servía como un tipo de refrigerante para poder mantener, pues, ¿no? Los productos. Sí. Disculpe, el número de terrazas o andenes que hay, ¿son 14 o ha podido haber más y han podido ser soterradas? Muy probablemente que exista más andenes, más terrazas. Sí. Bueno, los que están evidenciados es ese de 14, pues, ¿no? Pero es muy probable que también haya más callancas que están soterrados, ¿no es cierto? Entonces, para eso habría que seguir haciendo trabajos de investigación y luego su respectivo puesta en valor, ¿no es cierto? Perdón, una consulta. ¿En cuánto por ciento ya ha sido restaurado este lugar? Más o menos estará pero unos 60%, 50, 60. ¿Y se va a poner en valor ya para la visita a los turistas o todavía? La idea es eso, que estamos en coordinación con, por ejemplo, con la Junta de los Artesanos, la comunidad de Racchiaillo. Bueno, me olvidaba, este sitio arqueológico territorialmente pertenece a la comunidad de Racchiaillo, que es la poblacioncita que hemos visto al frente, ¿no es cierto? Y esta comunidad a su vez pertenece al distrito de Guayabamba. Guayabamba está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, ese es. Perdón, ¿y usted sabe cómo se almacenaban los productos en los graneros? Claro, por variedad y en montones, y había ¿cómo le llaman? Esta plantita, la muña. ¿Conocen la muña, no es cierto? Esta planta cumplía una función muy importante bueno, los incas lo ponían ahí, primera planta, la muña, luego el producto, encima la muña, luego el producto, ¿no es cierto? En forma apilado, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la muña? No dejaba que se pudra, no dejaba que entre cualquier tipo de gusano, por ejemplo, ¿no? Al inicio, por ejemplo, de Checo, dijeron por los ductos que había, pequeños ductitos nomás, entonces dijeron de que ese recinto era una conejera. Inicialmente eso es lo que han mencionado, pero luego no ha sido así, pues, sino realmente son ductos de ventilación, no era una conejera ese recinto, sino era una colca, un taque, ¿no es cierto? Entonces corroboro, ¿no? Lo que mencionaba, en forma cuadrangularcitos hacían, pues, ¿no? Tipo cesta de arcilla, perfectamente, y en otros sitios eran, pues, ¿no? Tipo tume, no sé, de cerámica también, pues. Eso sería. Una pregunta, ¿en su investigación han encontrado restos óseos, restos de cerámica? ¿Han encontrado acá en este...? Acá en la investigación lo que han encontrado son restos de los productos, como por ejemplo maíz. Eso es lo que han encontrado. Maíz. Y de hecho también, como mencionaba, bastantes fragmentos de cerámica, ¿cierto? Y su construcción, la construcción de Machucolca, inicialmente, más o menos, ¿en qué año fue? ¿En qué periodo?
El año exacto no le podría decirle, pero periodo. lo que mandó a hahacer es el Inca Pachacute, lo que es Machu Picchu. Perdón, ¿qué armamentos se ha podido encontrar en ese lugar? Exactamente, bueno, no soy arqueólogo, pero de la piedra Jiwaya, no lo tengo el nombre. Ya, ese tipo de... ¿Tipo Lili o Macana? También macana, pero... también, ¿Cómo? los porros también. Porras, no, pero no, ese de Jiwaya que tiene al medio para amarrar y... Como Liwi, ¿no? Ya, eso es lo que se ha encontrado, bastante. Ajá, porras, macanas. ¿Y el Huaynacolta es accesible igual que este o no? No es tanto, ¿no? O sea, la distancia es un poco más lejano. O sea, no Para es- caminar. Para caminar. Está acá. Al frente está Huaynacolta. Son colcas también. Exacto, pero no son tan, las calllancas no son iguales que acá, pues están largos. Son más cortos ya en Huaynacolta. ¿No es cierto? Entonces, si esto es llamado macho colca, y al inicio indicamos, ¿no? Macho de viejo, antiguo, colca del depósito. Huaynacolca sería ya joven o nuevo, no lo sé, pues, ¿no? También depósito, por supuesto. Como vuelvo a indicar, todos los productos que se producía, valga la redundancia, en todo el Valle Sagrado, en especial Yucay, de ahí sacaban hacia acá. Y de acá recién hacía la respectiva redistribución para los diferentes sitios y de acuerdo a las necesidades también, pues, ¿no es cierto? Y por acá pasa pues el camino prehispánico también, pues, ¿no es cierto? Entonces eso aprovecharían pues, ¿no? Para ir hacia la zona de Yunca, la convención, que venían también de ahí con otro tipo de productos, llegaban acá, dejaban el producto y otro tipo de productos se llevaban para poder predecirlo, ¿no? Sí, ¿Y eso este, sí. perdón, el camino que va hacia el otro extremo es el que va hacia Urquillos? No, por el otro lado, o esto es lo que baja Juancito, para Urquillos por el otro lado. No, también conecta, pero el camino principal es por allá. Vaya. Que conecta a Chinchero Exacto. y de ahí tenemos un ramal que baja a Urquillos. A Urquillos. Este es lo que está llegando a Popó. No. Por allá es Por Popó. atrás. Pero hay un camino que baja a Guayabamba. Sí, pero no está No tan está. definido. Ah, ya. No está tan definido. Y perdón, si bien, por ejemplo, los turistas mismos todavía no está dentro del boleto turístico, todavía se van a organizar entre las poblaciones cercanas, ¿se puede visitar o está Claro. prohibido? No, está libre. Es libre. No tiene todavía, como ya mencionó, boleto, no está incorporado. Pero sí estamos en la tratativa de generar un boleto turístico, ¿no es cierto? Entonces, mientras que no salga todavía eso, cualquier grupo pues, tiene todo el derecho de ingresar, eso sí, cumpliendo ciertos protocolos, ciertas normas. Cultivaban tres dimensiones, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Uno para el dios, otro para el Inca y el otro para el pueblo, algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, el de Yucay yo lo llamaría, pues, ¿no? Que era eminentemente dedicado para su dios, el sol. Para hacer las ofrendas. Exacto. Ah, ya. Aprovechando su presencia también, como usted está a cargo de Urubamba, algo de los aiguas. Los saihuas. Bueno, son pues estructuras netamente pues, ¿no? Para ver el movimiento del sol. Bueno, en tiempo de los incas habrá sido pues, el movimiento de su dios sol, ¿no es cierto? Que giraba pues, ¿no? El solsticio de verano, el solsticio de invierno. Para poder verlo. Más allá no tengo... Esas dos torres que hay están marcando alguna fecha en especial. Claro, el 21 de junio y el 21 de diciembre. ¿Alguien desea que le tome foto?
Seguro que es la única. Sí. Ah, es una escorpio. Todas las escorpios son bonitas. Es mi engreída y ella es una engreída de por sí. Yo me engrío solita. Mira esta femenina. Chévere, solo falta que se saque su barbilla. Pero sus ojos se ven bonitos. Parece esas musulmanas que se ven. Son bonitas. Donde hay personas también, hay 4 canchas, 4 techos, ¿no es cierto? Que sería la representación de las canchas incas. O sea, justamente su forma de vivienda son 4 casas y un patio que les divide a los 4. Ese está completito, ¿no? Ese está completita. Si hay que mostrar, esta sería la única que se puede mostrar muy bien. Y cada lote es igual que el otro. No me estoy acordando la cantidad, creo que son 44 lotes, si no me equivoco en total que debería haber, porque la mayoría han sido destruidas por la misma población. Justamente hay ese tema que lo están destruyendo, pues, el patrimonio. Algunos dicen como representación, si yo agarro un dron o tomo una foto de la parte alta, tenía la forma de un maíz de chopo. Justamente como, claro, porque cada lote sería un grano, exactamente. Entonces tiene esa formación. Eso ya es perfecto, justamente las calles y todo eso, no se tiene que mostrar. ¿Sabemos cuál era el estimado de la población hasta antes de la llegada de los españoles? Miren, que se sepa, con Manco Inca se reveló con 30.000 hombres aproximadamente, porque hay relatos, entonces podría ser unos 20.000 personas, podría ser, pues, más o menos, exactamente, que pudieran estar acá trabajando. Porque ya con Manco Inca es que se determina la cantidad de personas que se han revelado, ¿no es cierto? Y dónde hacían las pompas de entrada. La parte urbana sí estaba culminada, pero esta parte estaba en proceso de construcción. Nunca se terminó. Una la que sería de apoyo, ¿no es cierto? Para que puedan trabajar la piedra y poder poner bien las piedras, ¿correcto? Y después serán pulidas. Los otros guías hablan de códigos, como aquí medio, que no trabajan como códigos también. ¿Ya? Así es. Y el otro, porque miren, esta piedra es igual. Esta. Muy bonita, ¿sí? Chequear. Entonces, por la formación, muchos hablan que todo el calendario, ¿no? Que utilizaban. Un marcador de tiempo. Exactamente, como un marcador de tiempo y calendario. Esas son las 3 versiones que están trabajando con los guías. Eso es lo que trabajan. Ahora, con la doctora Herminia estamos viendo, según algunos guías, dicen que este es un Intel, una cosa que estaban trabajando 2 días y Según el ministerio que era. No, sí, se nota que está trabajando, pero no concuerda la medida, la doctora dice, no concuerda la medida, es perfectamente la medida técnica. Entonces acabó alta la gradería. Es más, con Peter Fosen se abrió una cavidad adentro porque decían que había un subterráneo para llegar a las piedras principales. Y arriba está y nunca llegaron a encontrar nada. De hecho, la última investigación fue esa. ¿Pero qué dijo que hay un subterráneo? Sí, hay una cueva que han querido ver que había unos laberintos. Alguien le dijo a la historia que había unos laberintos por dentro, no se descubrió nada. ¿Pero lo han hecho con escáner o solo los arqueólogos? No, en esta época todavía no había escáner. Así que mucho me pidieron con la mano, con mi visión de encontrarlo, no se pasó nada. Eso no era la otra parte. Muy bien. Estamos viendo algo. Es chiquitito, pero yo de verdad, yo veía esos vecinos enormes, es que la perspectiva ¿qué fue?
Toda esta información que ustedes la deben de conocer como licenciados en turismo está disponible en la página web de Machu Picchu. Machupicchu.gov.pe está el reglamento tanto de la yacta como del camino inca, están las prohibiciones resumidas en inglés y en español, está el folleto informativo, el último que se ha hecho que no se ha impreso por temas de COVID. Está la visita virtual al museo de sitio, porque algunas personas no pueden acceder a eso. Están las últimas publicaciones que hemos realizado respecto a las investigaciones. Está también el plan maestro, está los protocolos de COVID, etc. Toda la información está ahí. Es más, si ahora ustedes ingresan a la página de Machu Picchu, ¿tienen todo celular? A ver, ingresemos a la página machupicchu.gov.pe. Lo que primero que nos va a salir es el último comunicado. Está en español y si le vamos a pasar, está en inglés también. ¿Qué dice? Se le está recordando a los visitantes que deben adquirir sus boletos en la página web o en las oficinas de Cusco. Hace más de un año la oficina de Machu Picchu Pueblo de Aguascalientes ya no atiende para venta de boletos, es solo información y asesoramiento para adquirir el boleto en internet. También se informa que hay un número limitado de boletos y estos son por horarios. Si mi boleto dice 10 de la mañana, yo tengo hasta 60 minutos después de las 10 para ingresar. Es decir, si mi boleto es de las 10 de la mañana, yo puedo abordar el bus a las 9:30 para estar acá a las 10. Y el otro tema más importante es que choca con nuestro protocolo de COVID, el distanciamiento entre las personas, sobre todo el ingreso. Ahora sí, entraremos. Aquí, ahora que están construyendo porque estas plantas son cancerosas que no se podría, digamos, no va a crecer. Es decir, sí. ¿Por qué se entiende este recelo? Por el tema importante que la comunicación. Está bien, el ámbito de una cosa así, no es como algunos colegas míos lo hacen, se paran ahí, cogen las arcillas, las jalan, mira, toman mejor. No, el visitante, y ustedes saben eso, va a hacer lo que ustedes le indiquen. Obviamente que seguro que va a haber un visitante que va a querer tomarle foto, pero ustedes continúan andando con el otro. Y eso se entiende, es válido, pero ven cómo generamos una aglomeración. Entonces, a ver, póngase un costadito. Señorita, su mascarilla, por favor. Y te hacen mate, ahora, el pasajero se entiende, sobre todo en la subida. Hay lugares en ya se queda sin aire. Entonces, se pone un costado, se retira un rato la mascarilla hasta que se recupera y continúa. Bueno, como les decía, lo de la foto se puede dar, pero recuerden también que en el protocolo de guías de turismo, de guiado turístico y en el protocolo de la yacta está prohibido que ustedes estén recibiendo celulares o cámaras fotográficas. Eso puede ser un tema de contagio. Y lo más importante es, una foto no se tiene que transformar en una sesión de fotos. Claro, es una foto. No, a ver, ponte ahí, ya, ponte ahí. Ay, bueno, si hay colegas guías que también son fotógrafos, deberían de cobrar de acuerdo a eso, ¿no? Están haciendo doble trabajo. Vayan a su propio paso. Yo los voy a esperar en la parte superior. No hay forma de perderse porque es un solo camino. En el futuro nosotros vamos a instalar unas plataformas de madera en cada esquina, donde ahí sí los visitantes
con sus guías van a poder juntarse y descansar, si hay necesidad, en todas las esquinas, aunque generalmente no. Y vamos a evitar que estén afectando el normal tránsito de las personas que suben o de las que bajan, porque pues de acá también están bajando los visitantes del Camino Inca. Entonces, por ejemplo, ahí el guía está explicándole a sus pasajeros están con la mascarilla no bien colocada, el otro ni siquiera está con la mascarilla. Esas son cosas que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que dar el ejemplo en Machu Picchu. Bueno, este es el circuito 3 o 4, ¿no? Que les permite, bueno, de acuerdo al plano, el circuito 3 o 4 es por abajo, cruzando por las colcas. Pero ustedes le dicen al vigilante, tengo circuito 3 o 4 con huayna o sin huayna, vienen por aquí. La película, esa última película que se ha filmado, ¿cómo se llama? De la chica con... Acá. Se ha filmado acá, la escena principal. No es allá arriba, es aquí. Y esta visual es también igual de impresionante en su propio estilo de la vista de arriba. Más, ya por arriba no va a ser posible. Esto se ha habilitado para el tema de sillas de ruedas, para que puedan ingresar a esa plataforma y desde ahí se puede hacer la explicación. Porque desde ahí uno ve todos los lugares importantes de Machu Picchu. Cari, ven, al selfie, leíto. No está terminado. Y cualquier cosecita allá al otro lado sí genera inconvenientes en la conservación del sitio. Que es, no sé si recuerdan, hasta el 2019 teníamos estas cuerdas sintéticas que eran blancas o verde fosforescente. ¿Cuál es la función de la delimitación con las cuerdas? El visitante sepa que no puede pasar por su seguridad o porque es un espacio que está prohibido, por razones de conservación obviamente. La cuerda significa que hay una barrera aquí, una barrera invisible. No es que si la cuerda está ahí, yo puedo hacer esto, ¿no? O yo puedo hacer esto, no. Justamente para eso está la cuerda, es hasta ahí, ese es el límite. Ahora, se han reemplazado todas las cuerdas por esto que es cabuya, pajpa, que viene del agave. Y esto funciona con el discurso turístico también, dado que los indígenas de Pichu en la primera mitad del siglo XVI tienen que tributar en tambo productos, entre otros soga de cabuya. Y la soga de cabuya también es lo que usan los incas en muchos casos, bueno, como soga, para amarrar sus techos y para otras labores. Es parte de, y todas las sogas que están en Machu Picchu son así. Ahora, si podemos ver, de lejos no se ven, pero de cerca sí se ven, que es la idea. Uno tiene que verlas. ¿Por qué no ponemos barandas? Porque las barandas la gente tiende a apoyarse. Y eso ya está establecido a nivel mundial. No es adecuado para la seguridad de los visitantes poner muchas barandas en un sitio. Bueno, ahora con respecto a esta plataforma. En esta plataforma es donde la expedición de 1912, que excava Machu Picchu, instala sus carpas. Es decir, las carpas de Bingham, de Erdis, de Eaton estaban instaladas aquí.
desde aquí controlaban absolutamente todo. Recordemos que Erdis es quien está a cargo de las excavaciones dentro del sitio, dentro del área nuclear, y Eaton está a cargo de las excavaciones en las cuevas funerarias aquí y en los alrededores del área nuclear. Como les mencionaba antes, Machu Picchu sin Huayna Picchu no funciona. Huayna Picchu es parte también de Machu Picchu. Si el área nuclear, las zonas agrícola y urbana, hacen 10 hectáreas, el área real de la yacta, que llega hasta el río, son más de 700 hectáreas. Y lo que está inscrito en la lista de sitios de patrimonio, como patrimonio mixto, es el santuario histórico, categoría de área natural protegida, o parque arqueológico nacional, que es categoría de cultura. Esos dos espacios ocupan más de 37.000 hectáreas, 37.302 para ser más exactos. Dentro de ese espacio tenemos más de 60 monumentos arqueológicos, más de 300 kilómetros de caminos que interconectan todos estos monumentos, y obviamente la yacta de Machu Picchu como el centro articulador, el centro político, administrativo y religioso inca, en un lugar neurálgico de interacción entre los Andes y la Amazonía, y como cabeza de lo que es las zonas de Picchu y la gran zona de Vilcabamba. Eso es Machu Picchu. Hay muchísimas teorías que se han dado a través de los años. Muchas de ellas han probado no ser adecuadas a la luz de las nuevas investigaciones o las últimas investigaciones. En el libro que está para descarga gratuita, que hemos publicado los 2 primeros tomos, justo la pandemia no nos permitió la publicación del 3er y 4º tomo, pero en los 2 primeros tomos tenemos investigaciones valiosas de hace varias décadas, investigaciones actuales de los últimos 5 o 10 años del programa de investigaciones, y definitivamente van a haber algunas diferencias en lo que pensaba el doctor Lumbreras con el tema del mausoleo, con la información que se tiene ahora y la realidad histórica de Machu Picchu. Cada vez nos vamos acercando un poco más a ese entendimiento de Machu Picchu, de sus funciones, de la vida diaria en el lugar, qué hacía la gente, cómo eran los techos, cuáles eran las funciones de este espacio, que como bien les vuelvo a repetir, es por sobre todo un lugar sagrado. La cantidad de población que tiene Machu Picchu, que podía albergar durante época inca, era de aproximadamente 400 personas. Eso es en función a los últimos cálculos. Mucha de esta información que les estoy dando está publicada en el libro de investigaciones interdisciplinarias. Esa población estaba compuesta básicamente por personas, gente de élite, de la nobleza, sacerdotes astrónomos y algunos sirvientes. Pero si nos podemos a pensar, hoy en día tenemos 50 personas, 50 trabajadores que se dedican al mantenimiento y a la conservación del sitio diariamente. Y esto implica lo que es el corte de vegetación, el arreglo de pisos, cubertina de muros, control de líquenes y plagas, entre otros. Pero también tenemos herramientas modernas, ¿no? Entonces imagínense cuánta gente se empleó durante época inca, cuánta gente se necesitaba para el mantenimiento del sitio, más aún considerando que todas las estructuras tenían techo, que todo funcionaba de una manera adecuada y que el mantenimiento incluso del canal de agua, que son más de 700 metros desde su origen hasta la zona urbana, tenía que ser mantenido y conservado permanentemente. O sea, había gente que se tenía que dedicar de manera permanente a eso. En definitiva, muchísima más gente. Y si eso lo extendemos al ámbito de influencia de Machu Picchu, en una zona donde la vegetación crece de manera profusa, ya los números se incrementan
enormemente. Si nosotros dejamos de mantener Machu Picchu en 2 años, la vegetación como la ven ahí cubre todo el sitio. Solo 2 años. La gente que está trabajando en el sitio, haciendo las labores agrícolas, el tema de mantenimiento, reparaciones durante época inca, no vive en el lugar, vive en los alrededores. ¿Y cuál es uno de esos lugares que hemos podido identificar? Ven la línea y todos lo conocen como Muralla Mándor. Bueno, Mándor no es una muralla, es un camino ritual elevado, aproximadamente 2 metros de alto, en algunas partes 2 metros o unos 50 de ancho. En la parte superior el camino ha sido afectado por algunos deslizamientos, pero a pesar de que se han hecho excavaciones no hemos podido hallar la continuidad del camino. Esto evidencia que el camino estaba en proceso de construcción, está orientado hacia el Yanantin, siendo el Yanantin y el Putucusi no estando dentro directamente de la Yacta, pero sí forman parte importante del aspecto visual, del paisaje cultural de este monumento. Los incas han llegado obviamente, pero no han intervenido ninguna de las montañas, ni siquiera en la cima. Lo único que han hecho en el caso del Putucusi es emplear estos afloramientos rocosos con fines mortuorios, es decir, para poner algunas momias que obviamente durante los años fueron saqueados. No podemos negar que Machu Picchu ha sido sistemáticamente saqueada desde su abandono, poco después de su abandono, alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, en las excavaciones de 2016, si mal no recuerdo, en los alrededores de Mándor, de este camino ritual, hemos podido evidenciar estructuras domésticas que responden a una ocupación quilque y luego una reocupación durante la época inca. Recordemos que no hay quiebres, lo quilque es el antecedente inmediato a lo inca. Y en el ámbito del santuario, como en kilómetro 83 en Isla Chico, que es un sector de Salapunco, tenemos evidencias desde el formativo tardío. Es decir, hay gente moviéndose por la zona definitivamente. La zona no estaba despoblada, siempre ha habido un contacto entre los Andes y la Amazonía. El sitio probablemente desde épocas muy anteriores a los incas era entendido como un lugar sagrado, porque si nosotros eliminamos todo lo que son las construcciones y vemos el lugar con el Huayna Picchu, las montañas sagradas, tutelares que nos están rodeando, el río, que ni siquiera es un tincuy, como en Cusco o en Tumebamba, está rodeando en 3 de sus lados a este espacio. Es la naturaleza, básicamente hizo este lugar sagrado. Y el hombre andino entiende la sacralidad de este espacio y los incas simplemente lo que hacen es edificarlo, pero sin afectar el tema natural. Es decir, lo que Fernando Astete decía, a lo que se refería como arquitectura orgánica. Sin embargo, recordemos que no es exactamente como lo vemos ahora, como era durante época inca. Muchos de estos recintos, sobre todo los que son de arquitectura de Pirca, estaban enlucidos de color rojo o de color amarillo, que son los colores de los incas. Esos colores también están presentes en Tambo Colorado, están presentes en Cámara, inclusive. Y a eso le sumamos los techos de paja amarilla, le sumamos las descripciones de algunos cronistas. Para las festividades se ponían textiles encima de los techos, entonces realmente Machu Picchu era mucho más colorido, no es exactamente como lo vemos ahora. Ahora, no son ruinas, ese nombre ya lo hemos descartado, porque
no está en ruinas. Este espacio que no está restaurado, que no está excavado, corresponde a la zona de reserva arqueológica. Es el espacio que cada sitio arqueológico tiene que tener intocado para futuras investigaciones, para futuros arqueólogos o para cuando hayan otro tipo de desarrollos en tema de tecnologías, de nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, para justamente no afectar y no perder datos que serían valiosísimos y que de repente ahora no podemos recuperar. Si podemos ver las cuencas que están techadas, no es que las estemos limpiando de manera permanente, esas no se limpian, no se controla ahí ningún tipo de microorganismo, es estrictamente el techo que evita el agua, que bloquea esta proliferación de líquenes o de hongos que sí la vemos en las otras estructuras, ¿correcto? Ahora, esa sería una solución, ¿no? Techar todo a la ultranza inca, pero de acuerdo a las normas internacionales no podemos hacer eso. Tenemos que mantener Machu Picchu lo más íntegro posible. Las condiciones de integridad y autenticidad son una de las razones que sustentan el valor universal excepcional de Machu Picchu. Y por eso es que ha sido inscrita en la lista de sitios del patrimonio. Pero como les digo, no solo la yacta, es todo el santuario o parque. A ver, ¿tienen algunas preguntas? Sí, perdón, la superficie de construcción, ¿cuánto es el Machu Picchu? ¿Y cuánto está todavía bajo el bosque? Bueno, a ver, el área urbana tenemos aproximadamente 4.5 hectáreas, 5 hectáreas, y el área agrícola, más o menos, ambas hacen 10 hectáreas. Pero tenemos construcciones en la cima del Huayna Picchu, en la montaña Machu Picchu, en Tipuncu, el Tambo, Pachamama. En Pachamama hace unos años encontramos algo que estaba a simple vista de todos y que había pasado desapercibido. Y es básicamente una quilca, una pintura rupestre, comúnmente llamada así, que no responde a ningún patrón estilístico inca y que definitivamente es algo pre-inca, pero con lo que ya les he comentado, esto no es nada sorprendente. Hay gente que se está moviendo por esta zona, muchos de los caminos que los incas asumen como suyos, los mejoran, los amplían, eran caminos que ya se usaban en épocas prehispánicas alrededor de todo el área andina, ¿no? En los proyectos de investigación de los últimos años hemos encontrado algunas estructuras asociadas a la muralla que rodea Machu Picchu, que no es una muralla defensiva, es una muralla estrictamente de delimitación de espacios, igual que el Foso Seco. El Foso Seco no tiene ningún fin de defensa, porque a ver, es más, hay 4 accesos, ¿no? 1, 2, 3 y 4 que conectan la zona agrícola con la zona urbana. El canal estás viendo por este andén superior. Si nos atrincheramos ahí, simplemente viene alguien acá, nos corta el agua y listo. Entonces, no, y además las características físicas de estas construcciones no responden a un tema de defensa, pero sí responden a un tema de delimitación de espacios. Cuando no mucha gente podía llegar a Machu Picchu, no era que estábamos en Tacna y un día decidíamos, me refiero a la época inca, vamos a Machu Picchu, no es así. El Estado controlaba los caminos, controlaba dónde se podía mover la gente, y estos espacios, que son los más importantes, Machu Picchu es una copia de la Antártida del Sur, eran mucho más controlados. Se han ido por el camino inca, llegando a Intipuntu. Antes de Intipuntu ya tenemos varios espacios de control
Intipunco sería el siguiente, luego tenemos el Tambo, luego tenemos la zona de Pachamama y continuando hasta llegar a la Casa del Guardián, donde en la parte superior tenemos el edificio más grande de Machu Picchu, que es esta Gran Cayanca. Esa Gran Cayanca servía para albergar a la gente que venía, digamos, acompañando a un señor noble de algún lugar de los Andes que no podía ingresar, que podían quedar solamente ahí, podían participar de manera visual en las ceremonias o en las situaciones que ocurrían acá, pero no podían ingresar. Ese era su límite. Si lo ponemos en números, en periodos prepandemia, pues una semana de cantidad de visitantes en Machu Picchu es probablemente más gente que toda la gente que vio Machu Picchu durante la época Inca. Una especie de canal. Y se han tejido varias teorías, algunos están acabados, otros están en proceso. Se han tejido varias teorías respecto a para qué servirían. El profesor Valencia con el doctor Wright en algún momento indicaron que esto iba a servir para otro canal, para alimentar otro grupo de fuentes. Pero la cantidad de agua que tenemos del manante, no es solo un manante, son en época de lluvia incluso hasta 3, es limitada. Entonces no funcionaría para esto. Sin embargo, habiendo hecho la fotogrametría de cada uno de los elementos con las medidas precisas, están aquí, allá abajo también hay algunos, nos dimos con la grata sorpresa de que calzan exactamente una vez que el canal ingresa a la zona urbana, hacia la primera fuente. Es decir, esto está sobre el conjunto más importante de Machu Picchu, que es el conjunto del Templo del Sol. ¿Qué ocurre? Cualquier infiltración podría afectar las estructuras del Templo del Sol. Lo que queremos hacer es evitar cualquier tipo de infiltración. ¿Y por qué se está trabajando aquí? Se está trabajando aquí porque el canal ya está funcionando. ¿Sí? Esto se está haciendo en una segunda etapa de la construcción de Machu Picchu. Son modificaciones que los incas están planeando en hacer. Y tenemos actualmente el canal son elementos pequeños con varias uniones, argamasa de barro, que podría generar un riesgo. Y obviamente el mantenimiento es mucho más complicado. Con estos elementos líticos grandes, menos uniones, neutralizamos cualquier tipo de posibilidad de infiltración de agua. El mismo canal controla el flujo desde antes de cuánta agua puede ingresar a este sector. Y el puente del canal, si ustedes ven por donde cruza actualmente el canal, ahí tienen una roca que funciona como disipador, es decir, cualquier suciedad va por encima, no va a afectar el agua que está corriendo. Y en la base tenemos arquitectura fina. Esa arquitectura fina responde a este otro elemento lítico grande que tiene un canal tallado también. Ese es el futuro puente. Calza exactamente en donde está actualmente el cruce del agua, ahí en el foso seco, y la arquitectura fina juega obviamente con este elemento. Entonces, eso también lo iban a reemplazar. Aquí en la zona agrícola no hay problema porque las terrazas las capas están preparadas para una infiltración lenta del agua de lluvia, y esto eventualmente llega a la roca madre y desagua, desaparece prácticamente como por arte de magia y vuelve a aflorar en la zona de andenes orientales. En la zona de andenes orientales tenemos 8 fuentes. Esas fuentes se van alimentando también de esta agua que discurre. Bueno, con más énfasis en 2014, 2015, hemos podido establecer que hay un sinnúmero de productos que se están cultivando en Machu Picchu, productos de la zona especialmente. Estamos hablando de ají, de calabaza, maíz, maní, frutas de la tierra como son el pacay, la lúcuma, la granadilla.
y hay otro sinnúmero de productos que está viniendo, y eso lo vemos en los microrestos en la cerámica, en las herramientas de molienda que se han recuperado de las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, en función a estos análisis, en la zona agrícola, en este espacio estrictamente, hemos podido definir que la mayor parte del cultivo aquí corresponde a maíz. Y de acuerdo a trabajo del profesor Wright y del doctor Valencia, ellos hicieron una estimación de cuántas personas se podrían alimentar si toda la zona agrícola de Machu Picchu se sembrase con maíz y papa. Y llegaron a un número aproximado de 58 personas al año. Eso no se condice con el esfuerzo desplegado para la construcción de estos andenes, que tienen doble función, ¿no? Parte es estabilización de la montaña. En resumidas cuentas, ese maíz que se produce aquí es un maíz que, por estar en este espacio, por estar cultivado en un lugar que ha demandado tanta mano de obra, tanto esfuerzo, no solamente bruto, sino también ingenieril, arquitectónico, ese maíz tiene otra connotación. Ese maíz sería empleado en las ceremonias que se realizaban en la yacta, probablemente a través de transformarlo en chicha, que es un elemento que siempre debe estar presente, ¿no? Como les decía antes, Machu Picchu es, y ya lo había propuesto el doctor Manuel Chávez Bayón en un artículo que se llama Cusco y Machu Picchu de 1971, la yacta es una réplica de la Hatun Yacta, pero en pequeño y adaptada a las condiciones geomorfológicas del terreno. Esto no es nada que nos deba causar mucha sorpresa, porque todas las civilizaciones replican su ciudad capital en otros lados, por lo menos las fórmulas más importantes, una plaza, cierto tipo de edificios alrededor de la plaza, tal cual lo hicieron los españoles con nuestras ciudades andinas. Aquí, ¿qué tenemos? El Jaucaipata, tenemos la división Anan-Urin, tenemos una zona agrícola que también existió en la Hatun Yacta, tenemos el Templo del Sol, un espacio que pudo haber servido para la producción textil y de chicha, áreas de vivienda, áreas de almacén, el Ushnu primigenio y el Ushnu que se está construyendo. En el otro lado de la plaza, en la esquina, se está construyendo un Ushnu bastante masivo, muy similar al de Vilcashuamán. Pero Machu Picchu tiene su Ushnu primigenio, que está justo en el centro de la plaza. Han habido excavaciones anteriores en los 60s y en los 90, pero han sido bastante limitadas. En el 2016 nosotros excavamos 60 metros cuadrados alrededor de la huanca que está ahí en la plaza y pudimos identificar que está el elemento lítico y que tiene alrededor, hay algunos segmentos todavía totalmente conservados, un muro que lo rodea. Un muro de pirca. Entonces es este elemento lítico que estaba de pie en posición vertical, rodeado por esta alberca, digamos. Y si nos remontamos a las crónicas que describen lo que había en el centro, en el Jaucaipata, en el Cusco, es exactamente la descripción de lo que tenemos aquí en Machu Picchu. Es una piedra en forma de prisma y rodeada por un muro de cantería no fino. La piedra a veces, bueno, la referencia dice que a veces estaba forrada en oro. Bueno, acá no hemos encontrado nada de eso por obvias razones, pero es otro de los elementos que podemos decir que funciona. En la otra cara del Huayna Picchu tenemos una estructura que se llama el Mirador de Incarracay, que es exactamente corresponde a una descripción exacta de Sarmiento de Gamboa de un instrumento astronómico que él vio en el Cusco
y que desapareció de Cusco y desapareció del resto del mundo andino, pero lo tenemos aquí en Machu Picchu. Entonces, con todo esto, sí, la propuesta de Manuel Chávez es totalmente correcta. Sí. Una consulta, de las últimas investigaciones o excavaciones que se han realizado, que me imagino es el 2016, como 17, ¿qué es lo más resaltante que usted pueda considerar como para poder uno mencionarlo, ¿no? Pero que sea totalmente ya escrito, publicado, se podría decir, ¿no? Y que sea válido. Bueno, todas las cosas que les estoy diciendo están publicadas. En el libro de investigaciones interdisciplinarias está básicamente todo. Hay un artículo muy interesante que se llama Estado de la Cuestión. En ese artículo recapitulamos todos los trabajos, intervenciones que se han hecho en Machu Picchu después de Bingham y le ponemos énfasis a todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho en el área nuclear de la Yacta y también en la zona de Huayna Picchu. Estamos hablando año por año, quién la hizo, qué se halló, a qué conclusiones arribó y a la luz de las nuevas investigaciones, si esas conclusiones son adecuadas o deberían variar de alguna manera. En ese mismo artículo están todos los planos y la descripción y la explicación de cada uno de los planos de la zona, desde el plano de Oricaín, pasando por el plano de Goring, hasta el plano de Raimondi, y otra información relevante sobre el estado, exactamente eso, ¿no? El estado de la cuestión. ¿En qué momento estamos con respecto a las investigaciones de Machu Picchu? No. Y hay otro artículo que es el primer artículo del primer tomo, que es los trabajos de las expediciones peruanas de Yale. Es un artículo que deberían de leer definitivamente. Es el primer plano en función a los diarios de campo de la gente que trabajó con Bingham, que hemos podido reconstruir los espacios donde se hicieron excavaciones durante esa época, porque nunca hubo un plano. Bingham, durante los 4 meses que estuvieron aquí haciendo excavaciones, Bingham no pasó más de 3 semanas, si sumamos todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque Bingham estaba buscando otras ciudades perdidas. La gente le decía, allá hay una ciudad mejor que Machu Picchu en el centro de un lago. Y Bingham cogía sus cosas, contrataba personal, se iba a buscar. Al costado del Nevado hay una ciudad pero impresionante, Machu Picchu es chiquita, se iba. Obviamente ya sabemos cómo funcionan esas historias en nuestra región, ¿no? Entonces algo de verdad tienen, pero no llegan a una totalidad. Entonces, la gente que está aquí, como les mencioné antes, es Erdis e Eaton. Eaton se va luego de excavar la cueva 52, si mal no recuerdo. Entonces, al final queda solo Erdis a cargo de las excavaciones dentro de la Yacta y de la recuperación de contextos funerarios del 53 al 107 en los alrededores. Un trabajo que ya lo agobió bastante. En ese artículo tenemos la información de varios objetos que están en exposición en Casa Concha, exactamente de qué recinto y en qué lugar del recinto fueron excavados, como el cuchillo del pescador, que no es un cuchillo elaborado en la región Cusco, es un cuchillo elaborado en la costa norte, de acuerdo a los análisis de Van der Merk y Burger, si mal no recuerdo, y bueno, que es traído, parece que funciona como un dije porque también tiene una argollita para sostenerlo. Ese cuchillo se encontró bajando hacia las Colcas, por el nuevo camino que tiene escalinatas de madera y geoblock, justo el recinto que está al frente, al costado de la Gran Roca, ahí, en una esquina de ese recinto. Entonces, para Bingham, la zona esta de la Roca de la Serpiente es la más prolífica. Y la más prolífica en referencia a la cantidad de objetos encontrados. La zona de la cantera, al parecer, era un espacio donde se desechaban algunos objetos. Los buscadores de tesoro, nuestros famosos huaqueros, lo que buscan,
¿dónde buscan primero? Buscan en los espacios de arquitectura fina. Buscan alrededor de una piedra fundacional en el centro de la plaza, porque como las referencias las tenemos en Cusco también, era ahí donde se ponían las ofrendas. Los espacios abiertos no son muy requeridos, y es por eso que en los últimos años los descubrimientos de ofrendas, entre otros, se han dado en espacios abiertos. En función a las investigaciones podemos decir que en Machu Picchu hay producción metalúrgica reducida y para uso local. No se generan recursos suntuosos para exportar ni para llevar a otros lugares. Hay producción textil definitivamente, aunque las condiciones de humedad y temperatura generan un deterioro rápido tanto de textiles como también obviamente de los restos óseos. Hemos podido encontrar en nuestras excavaciones lana de vicuña, lana de alpaca, y en excavaciones de Alfredo Mormontoy él ha identificado incluso algodón. Además de todos los instrumentos, los raquis, las ruecas para hilar, los piruros, los espacios que son abiertos, que pueden servir tranquilamente para el amarre de los telares de cintura, etcétera, etcétera. Entonces hay producción textil también. Hay producción agrícola, producción cerámica, hasta la fecha, por lo menos en la Yacta de Machu Picchu no hay una producción cerámica, no existe ningún elemento que forme parte de la cadena operatoria para este tipo de producción, pero sí en el ámbito del santuario. Mucha de la cerámica a la que llamamos Inca Imperial probablemente está viniendo de la zona de Cusco. De las montañas aledañas, ¿cuánto por ciento se ha explorado? A ver, con el equipo de exploraciones, en los últimos 10 años hemos explorado prácticamente todo. Aquí en esta B que no podemos ver, hay un sitio arqueológico, es solamente un recinto que se llama Chascacasa, que no está, sus puertas están orientadas a estos lados, no está orientado directamente hacia Machu Picchu, pero desde ahí se ve Machu Picchu, hay un control. Los caminos están colapsados o perdidos en algunos segmentos. Los últimos caminos que se han identificado acá en el Cerro Machu Picchu, en la montaña Machu Picchu, 2015, el camino que llega a esa antena de Movistar por la parte de atrás, saliendo desde Huayractambo. Huayractambo es un sitio arqueológico que está justo detrás de la montaña Machu Picchu y que funciona como un articulador de caminos. De ahí salen varios caminos a distintos lugares. Y desde ahí hemos podido identificar 3 caminos. Uno que va por esta ladera, el otro que sube a la cima de la montaña Machu Picchu y conecta con el camino que usan los turistas ahora, y incluso otro que sube también en dirección a la cima, desde donde uno puede ver el puente Inca ahí abajo. En total tenemos 10 caminos que conectan Machu Picchu con otros monumentos en las zonas de Vilcabamba y Picchu. Sin embargo, el número 10 es el camino de las Sarunas, que está aquí detrás de esta colca. Solo queda una Saruna, y eso ocurre durante labores de restauración. En fotografías de los 30 podemos ver las 4 Sarunas, pero el camino te lleva básicamente a donde está el comedor de cultura. La parte superior hay unos aterrazamientos que pudieron haber servido como un área de cultivo, pero es un camino ciego, solo llega hasta ahí, o sea, no habría conexión con otro lado. ¿Y el registro de esas investigaciones, dónde podemos encontrarlo? En el libro de investigaciones interdisciplinarias. Absolutamente todo está ahí. Al final del tomo 2 está la relación de monumentos arqueológicos con una pequeña descripción de cada uno y una fotografía de los 60. ¿Y es posible visitarlo in situ o hay que sacar un permiso o una restricción? ¿Qué cosa? Si podemos visitar in situ, ¿no? Cada centro arqueológico que se está investigando. A ver, lo único que está disponible para la visita turística es lo que es el Camino Inca, las rutas 1 y 2,
la ruta 5, que es la de Sí, Cachabamba. sí, me refiero a personalmente, ¿no? O sea, no con equipo, un grupo, sino personalmente una visita. No en estos momentos, cuando estemos realizando investigaciones con una solicitud y una organización a través del presidente de su asociación, sí podría darse, obviamente con una cantidad limitada de personas, ¿no? Muy interesante. Otra consulta. ¿Hay un proyecto para recuperar el camino hacia el Putucusí? A ver, esto se ha cerrado en 2014 porque no brindaba las condiciones de seguridad. La municipalidad distrital ha presentado un proyecto, pero este ha sido evaluado por Cernam y por Cultura y no se ajusta a las necesidades del espacio. No podemos afectar a la yacta con un impacto visual en el Putucusí. El tema de una plataforma de vidrio que sale de la parte superior no es lo adecuado. Ya hemos tenido varias conversaciones. Aquí el proyecto se tiene que limitar a un acceso seguro hasta la cima. Básicamente eso, sin contar con infraestructura que altere el área de paisaje cultural de la yacta. Al respecto, don José, y el tema del teleférico, ¿cómo queda? Bueno, el tema del teleférico, UNESCO ya se ha pronunciado al respecto muchas veces. El teleférico implica cables, implica un impacto visual fuerte. No vamos a poner a Machu Picchu en la lista de sitios del patrimonio en peligro. Sí puede haber un transporte alternativo, pero tendría que ser algo que no implique cables, ¿no? Algo que vaya pegado a la montaña, que le llaman un funicular, un tren de cremallera, que pueda ser cubierto. Igual, lo que es la carretera Jairambinga, esa carretera por temas de seguridad nunca va a desaparecer, pero ya hemos solicitado formalmente a las entidades responsables, que es del tramo que viene del área nuclear hasta Puente Ruinas, es competencia del gobierno regional, y desde el Puente Ruinas hasta el pueblo, competencia del gobierno municipal, su intervención y su mantenimiento. Entonces, la idea es que presenten un proyecto integral que incluya estabilización de taludes, drenajes, que incluya un asfaltado ecológico y, sumamente importante, este sistema para que los árboles se crucen en la parte superior y que ya no veamos la carretera desde ningún lado. Lo del asfaltado ecológico es sumamente importante porque eso desaparece todo este polvo que está llegando y que está afectando las estructuras de Machu Picchu. Lo de la estabilización y los drenajes es de por sí sumamente importante por el tema de seguridad. Sabemos que hay problemas en esta carretera, y lo del canopy es para minimizar el impacto visual. Uno llega a Intipunco de camino Inca y lo primero que ve que es la carretera. Uno sube al Putucusí y lo primero que ve es la carretera. Lo mismo desde Huayna Picchu, uno incluso puede ver la carretera. Entonces tenemos que encontrar fórmulas de mimetizar estas infraestructuras, pero como les digo, por un tema de emergencia, por más que haya un transporte alternativo, la carretera va a tener que estar ahí. Una pregunta, respecto a la carga que recibe Machu Picchu por los turistas, ¿qué afectación ha tenido con la fauna? Bueno, a ver, durante la pandemia hemos podido ver que varias especies de fauna han vuelto a aparecer en Machu Picchu después de muchísimos años. Zorros, osos, que, bueno, deambulaban de una manera
bastante tranquila. Definitivamente cuando la bulla, la presión del ser humano genera que los animales se muevan, realmente no migren, porque la población de osos de anteojos en el santuario está estable, de acuerdo a la información que maneja el CERNAM. Pero claro, que no se les pueda ver en espacios donde hay permanentemente visitantes. Julio, sí. Agrega. Muy buenos días con todos. Buenos días. Soy el biólogo del parque. En cuanto a la fauna, eso es verdad. Yo no he estado acá en la zona. Nuestro jefe siempre ha estado visitando acá el monumento y ellos han podido ver. También han visto la presencia del oso. Como dice, la población está saludable cada vez más para el oso de anteojos. Porque principalmente lo que se ha suprimido es la presión de caza en el santuario, ¿no? Claro, hasta su creación antes había caza incluso en ciertos sectores al interior del santuario. Pero esta presión de caza todavía está en el entorno del santuario, ¿no? Y sabemos que el oso necesita un área mucho más grande que el santuario parque, ¿no? Y recorren grandes distancias, cubren casi todos los sistemas ecológicos que existen en el santuario y mucho más, incluso abajo. Se ha encontrado el oso de anteojos a 200 metros sobre el nivel del mar, en plena selva baja, ¿no? Al igual que el puma, dicho sea de paso. Y siempre dos especies que se han catalogado para la zona andina y para el oso, pues la ceja de ceja. Ahora está en selva baja también. Entonces, la preocupación del oso es prioridad del CERNAF, ¿no? Y el plan maestro lo tiene como una primera prioridad de la conservación de este. ¿Qué hacemos? Preguntabas de la carretera, el impacto que ha podido tener sobre la fauna. Siempre es constante ese impacto, a veces negativo frente a la fauna. Aparecen animalitos a veces atropellados, culebritas, raposas, que es la mayor población, los capizos también. Eso me digo. Claro, la idea a veces se decía del teleférico, ¿no? Yo un poco concuerdo con lo que dice el jefe del parque. Había una idea bastante grande de no construirse el teleférico. Pero son cuestión de intereses también. Ese interés lo puede tomar también con futuro para lo que es el teleférico, así como funciona en otra área protegida, ¿no? El Pisonay ha tenido que ser sacado de acá, de este valle, para todas nuestras plazoletas, desde Almudena, Valle del Cusco y el Valle Sagrado. Y es un Pisonay que se confunde con lo que a veces existe en Argentina. Es su prima hermana, ¿no? Este es Erythrina falcata y su prima hermana de Argentina, que es Erythrina cristagalla. Son dos especies. Eso lo digo porque el árbol nacional de Argentina también es otro, el ceibo lo conocen, ¿no? Que lo confunden mucho con un ceibo de la selva baja, que es otra especie también. Si bien ha crecido así espontáneamente el arbolito, resulta finalmente representativo del área protegida, ¿no? Del parque o santuario. Es el arbolito más frondoso en el piso del valle, ¿no? Y tiene dos parientes más naturales, ¿no? Que es el basul, que es cultivado incluso, eso ha pasado por la mano de los antiguos peruanos, porque los incas ya no han tenido tiempo, 100 años es poco tiempo para poder domesticar, culturizar una especie. Y otra es que a veces florea en junio, precisamente de acá del Intihuatán, hacia el otro lado se ve, a ese espacio nomás vive el otro pariente, que es la Erythrina puepi. Entonces, 3 especies de Pisonay nativos viviendo acá en Machu Picchu, ¿no? Entonces, si bien se procede profesamente su crecimiento, es muy representativo el arbolito que tenemos en la plaza, ¿no? Y veamos también aquellas tilancias rojas que están ahí, que son representativas del entorno del monumento. Vamos. Ya, yo le tomo la foto, uno, ya, el otro, y se va generando esa cola. Y a pesar de que hay un letrero ahí que dice prohibido fotografía, esto es zona de paso, tiene que haber un flujo. Las personas que van viniendo atrás
van viendo que la gente se está tomando fotografías ahí y todos van a querer tomarse fotografías ahí y en algunos momentos del día se nos forma una cola gigantesca en todo este camino. Eso no podemos permitir. Prohibido aplaudir. Cerca de 50 especies de la familia de la coronilla. Eso es lo que se llama los huecontón y las achupayas, fundamentalmente como nombres nativos, ¿eh? Las achupayas generalmente pertenecen al género Puya y Pitcairn. Y los huecontón, que son las filantes, flora silvestre, ¿no? Y algunas son cultivadas también. Es bastante, es mucho, son 288. Claro, en todo el santuario se ha encontrado 3.398 especies de plantas con flores, ¿no? También es bastante. Acá tenemos la otra puya. Después las puyas son parientes, después del gigante de la puna, tenemos la puya Raimondi. Un italiano, y este estudio se ha dedicado a otro científico alemán también, que es Augusto Weber-Bauer. Entonces lleva su nombre, es Puya Weber-Bauer. Y Augusto Weber-Bauer es el padre de la fitografía peruana, ¿no? Un gran hombre que ha dado pues su vida al estudio de la flora y la distribución de las plantas en el Perú. Muy sacrificado para completar su famosa y monumental obra que es la vegetación del mundo andino. Incluso ha tenido que trabajar de minero para completar su trabajo en Alemania. Chicas talladas, porque está blanco en la parte superior, es justamente por el desgaste que ha sufrido por el tránsito de los visitantes. Con esto estamos neutralizando ese problema. Los circuitos bajos, el 3 o el 4, son los únicos que te permiten ver el templo más importante de todo Machu Picchu, que es el templo. En los 50 para el tema de turismo, incluso posteriormente. Y pueden ver, este es el lugar donde la gente se coge. Y por eso está blanco. Esto ya es deterioro. Esto es parte de la roca madre, obviamente. Este es un espacio simplemente como el Intihuatana de paso. Es tomar una fotografía y continuar. Así como está haciendo el señor guía, la explicación se da en esa plataforma o en la siguiente. De esa plataforma uno todavía tiene la visual del templo de Inca. Todo Machu Picchu es importante. Y desde cualquier lado las visuales son diferentes y no menos importantes que las otras. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, este vidrio que se ha puesto, es una excavación de Fidel Ramos de los 80s. Luego ya se ha vuelto a abrir en 2008 o 2009, si mal no recuerdo, y evidencia una primera etapa de construcción de Machu Picchu. Machu Picchu tiene dos etapas marcadas. Una que responde a una planificación primigenia, la planificación original, y otra que responde a una serie de modificaciones, cambio de función, de uso de espacios, e incluso que responden también, en algunos casos, como es esa plataforma frente al Templo del Sol y la que está frente al Templo del Inca, soluciones ingenieriles para evitar un posible colapso de las estructuras que están a este lado. Esta escalinata, obviamente, en la primera etapa no existía. El nivel de piso está aquí adentro. ¿Sí? Continuamos, por favor. El único ingreso y salida del Templo del Sol originalmente era este.
esto sin necesidad de ingresar ya a la parte de cruzar este umbral, por ejemplo, del sol, ¿no? Entonces, de esta manera estamos protegiendo todos estos elementos lícitos y estamos dándole al visitante esa facilidad de conocer el Templo del Sol y la Casa del Inca. Para personas que bajan de la ruta montaña Machu Picchu, solo para fotografía. Luego se retiran del monumento y cuando reingresan, tanto caminos como lo que es montaña, pueden regresar, pero solo por el circuito 3. Aquí ya hemos puesto, por ejemplo, el letrerito con el color correspondiente del circuito 4, para que cuando no hay gigante la gente no se confunda, ¿no? Este jardín tal vez era lo más apreciado también para Pachacútec, por eso está construido cerca de lo que es los templos más principales, ¿no? Precisamente esto ha sido un jardín, tiene 3 drenes labrados en la parte del frente, ¿no? Cuando Pachacútec falleció, como dice Juan de Sarmiento, me parece, en 1557, comenta de que en un jarawi, de que cuando yo existía de mi vida, ¿no? Para ver las flores, crecí, florecí como las flores del jardín, ¿no? Eso es lo que dice nuestro cronista Sarmiento. Y en ese entender, no cabería duda de que esto generalmente haya sido construido, pues, mandado a construir por Pachacútec, este jardín, ¿no? Y en ese sentido nosotros, el Ministerio, ya desde tiempos atrás, han propiciado la creación y la implementación de este jardín. A la actualidad, este pequeño jardín de la Llacta, que el mayor jardín está al lado del museo, ¿no? Cerca de Puente Ruina. Esta tiene más o menos 133 especies de plantas con flores, actualmente determinadas, ¿no? Tiene un espacio más o menos solamente de 85 metros cuadrados, ¿no? Y tenemos acá, para empezar, 2 árboles representativos, que son los frutos, símbolos, bandera, incluso de exportación del país, que es la lujma, en primer lugar, y a este lado derecho tenemos la chirimoya. Entonces, profesionalmente esto se ha sembrado así, ¿no? Y también al lado de la chirimoya tenemos la granadilla. Y el nombre de la granadilla original es apincoya, ¿no? Ese nombre de granadilla lo pusieron porque se parece a la granada europea. Cuando vinieron los conquistadores le pusieron ese nombre porque creían ser parecidos. Son frutos muy distintos, de familias muy distintas, ¿no? Mientras la pincoya o granadilla es una pasíflora, la granadilla pertenece a un grupo que incluso no hay en los Andes, solamente hay en Europa, ¿no? Ahí lo tenemos en fruto y en flor. No se olvide, ese nombre lo estamos recuperando, incluso mencionado por nuestro padre de la botánica peruana, Fortunato L. Herrera, que en su libro Cloris Andina menciona como apincoya para esta especie, ¿no? Por cierto, es familia del tumbo, es de la maracuyá, ¿no? Y este pequeño arbolito lo hemos puesto para ser representativo de los árboles maderables acá del valle, ¿no? Y es la moena, yanay en quechua, es del género Nectandra, la especie es Nectandra furcata, ¿no? Es maderable. Sabemos que en el piso del valle se ha explotado madera a mediados, pues, del segundo siglo de 1800. Y las 3 especies más maderables eran esto del yanay y sus parientes, la intimpa, que muchos conocen, es una gimnosperma del género Podocarpus,
Y el cedro que incluso se ha sacado también a nuestras plazas de este valle. Desde Tipón tenemos en el monasterio el último que queda a mayor altura, ¿no? Esas serían las 3 especies más representativas. Acá en el jardín lo hemos plantado una de ellas. Esos son como elementos arbóreos y la enredadera que es la granadilla. A ver, veamos ahora el aspecto de las orquídeas. Aquí en este pequeño jardín tenemos algo de 40 especies de orquídeas, ¿no? De las 2.800 que existen, de las 2.800 más o menos que está tipificado para el país, y para el mundo están unos 28.000, ¿no? Para el santuario siempre se ha escrito, se ha tenido cifrado 425 especies, pero también decirlo que nunca se ha presentado esa relación de las 425 especies, ¿no? Esa es la referencia que existe incluso en el plan. Pero podría adelantarles de que nosotros hemos superado ya el 500.000 de especies de orquídeas para el santuario parque, ¿no? Es más, la última especie que se ha dedicado y se ha descubierto en Machu Picchu es una de las más bellas, del grupo de las más bellas orquídeas, que es de las Masdevallias, de las Huacanqui, ¿no? Que acá también tenemos y nos está floreando. Esa especie se llama Masdevallia bastantei. Es la última especie que se ha dedicado, ¿no? a Machu Picchu, particularmente al director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, a José Bastante, ¿no? a Boada. Entonces, esa especie se ha encontrado por algo de un sitio que él mismo ha mencionado, por las alturas de Guayratambo, muy cerca acá a la llasta de Machu Picchu. Es una Masdevallia de color azul lila, bellísima. Entonces, eso se ha descrito, si mal no recuerdo, a inicios de este año, ¿no? Es la última. Con esa sobrepasamos pues el 500.000 de orquídeas para el santuario histórico, ¿no? Por cierto, próximo a publicarlo, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer la relación. ¿Cuáles son ese 500.000 de orquídeas para el santuario? A ver, veamos las orquídeas más espectaculares, más grandes. Por cierto, la primera que ocupa ese lugar es la Sobralia, la Sobralia de Cótomo. Se ha recuperado el nombre de Fortunato L. Herrera en su libro Flora y Andina, de que esto se llama Inquir. De ahí viene también Inquirpata, ciudad de jardín. También le mencionan el nombre en castellano la flor del paraíso, así es como también aparece en el libro de Fortunato L. Herrera. Y aquí en la zona lo llaman como Taoa Tawa, o sea, algo así como 4-4, porque más o menos cada inflorescencia bota 4 flores, por ahí le llaman, ¿no? El nombre natural. Entonces es la más espectacular, no solamente por el tamaño de crecimiento de la especie, que es la especie más alta en Machu Picchu, más grande, sino por el volumen de la flor, es la flor más voluminosa, ¿no? Y también es bastante aromática, y pareciera un bambú, ¿no? Bambú. Y a propósito de bambú, una de las también altas es aquella que tenemos al frente. Y ella hace referencia a su aspecto, ¿no? Y se llama Epidendrum bambusiforme, como parece las cañas como un bambú. Entonces, después de Sobralia tenemos a Epidendrum como las especies más altas del santuario, más grandes como plantas. Las inflorescencias son modestas, a manera de canastillas, allá podemos ver, están en flor, todavía están acabando ya de florear. Y podemos ver el éxito de las plantaciones porque son plantados. Cuando fructifican en la parte baja vemos los frutos, son cápsulas dehiscentes y secas, ¿no? Es increíble cómo estas especies de orquídeas puedan dar no solamente miles de semillas, sino
millones de semillas en cada cápsula, pareciera no ser cierto, porque las semillas son polvo fino, no tienen endosperma, no tienen nutrientes. Y por ahí se tienen que asociar esas semillas con hongos. Los hongos dan nutrientes, ¿no? Y después cuando crecen las plantas, ellos ya también se alimentan a los hongos. Es una especie de simbiosis, de mutualismo, ¿no? Entre un hongo y una planta superior. Veamos otras orquídeas, ¿no? Y son pocas. Allá al fondo, no sé si pueden ver ya en fruto, otra de las flores más grandes de orquídeas, la más grande de todo el mundo, no solamente acá en Machu Picchu. Son cápsulas secas. Y aquí está en botón floral, acá se siembra. Muchos ya podrían estar divisando cuando les mencioné que es la flor más grande de todo el mundo. Estamos refiriéndose al zapatito de la reina o al zapatito de la ñusta, ¿no? Phragmiterium caudatus. Esa orquídea, gracias a sus dos pétalos laterales, que son largos a manera de pasadoras, por ahí también el nombre, es la orquídea más grande porque mide unos 70 centímetros esos dos pétalos, Entonces, estamos frente a la orquídea más grande. Y también es la orquídea más primitiva. Y también es la orquídea que está en mayor peligro de extinción en el país. Justamente por el tráfico que es muy cotizado por los coleccionistas de orquídeas en todo el mundo. Entonces estamos, vuelvo a repetir, frente a la orquídea, a la flor de orquídea más grande del mundo. Está acá en Machu Picchu, aunque no es bastante muy colorida, pero tiene una arquitectura excelente. Y se cree que esos pétalos largos servían para que suban los polinizadores terrestres mediante esa semilla para polinizar el alelo de la flor. Eso es lo que se cree. Y pueda que ser cierto, porque los insectos ya cuando evolucionaron tuvieron alas, pero los primeros insectos no tuvieron alas para poder posarse en ese balizaje o forma de aterrizaje de los pétalos. Entonces tenían que subir otros polinizadores terrestres. Entonces no te olviden, es la orquídea también más primitiva de todas las del grupo. Veamos otras, me decían a este lado. ¿Ya alguien me puede decir cómo se llama esto? Ahí está, es uno de los nombres genéricos, pero esta especie ha pasado de varios nombres genéricos en la clasificación taxonómica, no es nada fácil, ¿no? Ahora que incluso se ha venido el apoyo del análisis genético molecular de las especies. Antes solamente la descripción era morfológica, no se podía alcanzar. Ahora en el mundo se puede hacer el análisis de ADN, ¿no? Y ese sistema de identificación ustedes lo saben, ¿no? La cuestión humana también es muy importante para determinar incluso no solamente a las especies, sino hasta los individuos. En ese sentido, esta especie ha pasado de varios nombres, ¿no? Primero era Licaste, ¿no? Después era Ida, y ahora ha quedado en Sudamer Licaste, el Licaste de Sudamérica. El nombre específico es Sudamericaste genderice, un poco difícil de escribir, ¿no? Y comúnmente, como lo pueden ver en el letrerito, se llama boca de león. Es otra de las flores grandes, voluminosas. Y tal vez en ese sentido vamos a coligar todo lo que hemos explicado. La más grande, el Phragmiterium, tal vez le sigue el Licaste y después le sigue la Sobralia, entre los más grandes. ¿Están? Una deducción de lo que estamos explicando. Ahora que no nos olviden cómo aquí estaba, ¿no? Y la Licaste,
ahora es Sudamérica, este es el derecho. Aquí está escrito, ¿eh? Seguiremos viendo las orquídeas pequeñitas y las más abundantes, ¿no? El género tal vez más abundante de las orquídeas son las pleurotalis. Y acá está una de ellas. No, esta está en botón, esto ya en flor, esto ya por florear, ¿no? En diferentes estadios lo tenemos. Es el pleurotalis, la pleurotalis revoluta. Y dicho sea de paso, es una de las pleurotalis más abundantes. En este grupo muy vasto. Superan más de 1000 especies solamente el género pleurotalis, ¿no? En toda la América. Y mayormente están distribuidos en los Andes. Pleurotalis revoluta. Y esta que está adornando también al pisonay de abajo, no está ahorita en flor. No, aquí están flores bastante pequeñitas y modestas, ¿no? Es del género epidemia, ¿no? Y todavía incluso se discute la identidad de esta especie, ¿no? Veamos otras, acabaremos con algunas orquídeas. No sé dónde podría estar viendo Edwin, algunas otras orquídeas. Acá tenemos muchas, pero el problema es que no están en flor, ¿no? Sí, ya lo hicimos ver el plástico. Este también es otra florcita, hay diferentes familias, esta es una liliácea. A ver, veamos también las fucsias. En el santuario tenemos algo de 20 especies de fucsias, se acercan. En el libro, que les digo, hay 15 especies de fucsias. Las fucsias son muy importantes porque incluso están representados en los textiles, en los ceramios, en los queros, ¿no? Y acá tenemos la más representativa de las fucsias. A este ladito podrían ver. Es una de las flores más importantes, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista cultural, es gracias a esta especie el que se ha determinado el nombre del grupo arqueológico que actualmente lleva su nombre. Y no al contrario, a veces se dice. Y esto lo dice el sabio de la arqueología peruana, el doctor Julio Cetello, ¿no? Entonces ha buscado el nombre entre los lugareños, que ellos lo llamaban Ñuñeyhuayna. Y es uno de los nombres nativos que perdura indemne a partir de todos los tiempos, ¿no? Es un nombre que no ha cambiado, incluso los nombres científicos paran cambiando gracias a que evolucionan el nombre de la sistemática de las plantas, ¿no? Es una especie multicolores. La más clásica es la de flores rosadas, como pueden ver acá hay de flores anaranjadas, y puede ir de las más claras, hay blanco puro, hasta lo que es pues, un lila oscuro, ¿no? Incluso hay híbridos en cada inflorescencia, en cada racimo podemos encontrar diferentes colores, ¿no? de la misma especie. Es porque hay hibridización al interior de la misma especie, ¿no? Los diferentes ejemplares de diferentes colores.